Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día, viernes 7 de mayo. Hasta el día de hoy, en la ciudad hemos confirmado 353.529 casos de COVID-19, de los cuales ya se han recuperado 305.506. Lamentablemente han fallecido 8.412 personas, lo que hace una tasa de letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 2,38%. Aquí podemos ver, como siempre vemos, la curva de casos confirmados por día, siempre ordenados por el día que se había tomado el hisopado, no el día que se reportan en Nación, sino llevamos cada uno de los reportados cada día al día que verdaderamente se había tomado el hisopado, porque a veces hay demoras en la carga en Nación y se desacomoda temporalmente la carga estadística. Cuando uno lo hace de esta manera se puede ver ahí con mucha claridad. Y recuerden, siempre que los últimos días son días que aún van a seguir recibiendo carga, por lo cual están en otro color, pero se puede ver ahí con mucha claridad que luego de esas 3 semanas de mucha intensidad de casos, que empezaron luego del fin de Semana Santa y duraron 3 semanas, como les decía, hemos tenido una semana, la que ha terminado, la semana anterior, y esta semana que tiene un seguimiento epidemiológico muy parecido, de un número de casos significativamente más bajo que aquellas 3 semanas que les estaba contando. Y esto cuando uno mira la misma información, pero ahora ya no día por día, sino en cada día, la media móvil de los últimos 7 días, es decir, el promedio de ese día y los 6 previos, para evitar picos y valles de la semana, se ve exactamente el mismo fenómeno, ¿no es cierto? Y recuerden que el celeste es una estimación de los últimos días, pero se ve con mucha claridad que luego de aquellas 3 semanas altas con cerca de 2.800 casos promedio por día, hemos descendido al día de hoy a unos 2.200 casos promedio por día y veremos los próximos días si seguimos descendiendo. Eso va a depender críticamente de seguir intensificando rastreo, testeo y aislamiento, seguir intensificando la vacunación, pero también que todos nosotros evitemos al máximo los encuentros en lugares cerrados, sobre todo ahora con los fríos que estamos teniendo, que no nos encontremos mucho menos durante muchos minutos en lugares cerrados mal ventilados. Si tenemos que encontrarnos con alguien que no convivimos, siempre el lugar abierto, y si tiene que ser un lugar con techo, siempre habiendo ventanas y puertas por más frío que haga. Es muy importante porque los lugares cerrados son el principal lugar de contagio de esta epidemia en este momento. Aquí pueden ver, como siempre mostramos, las barras de cada década de la vida de la cantidad de enfermos que ha tenido toda la serie desde el inicio. Y como siempre les recordamos, entre 30 y 39 años es el grupo de edad que más ha sufrido la enfermedad en términos cuantitativos, de los que más se han enfermado. Y luego también, por supuesto, de 20 hasta 60 años, las otras 3 columnas. Y luego, muy importante en la base, en color verde, la letalidad, es decir, de aquellos que se han enfermado, cuántos han fallecido. Y se ve con mucha claridad nuevamente que la enfermedad grave y mortal se ve sobre todo en las personas con más de 60 años, pero que con mucha claridad en 70 a 79, aumenta críticamente, pasa de 4% de letalidad en 60 a 69 a 12,79% de letalidad de 70 a 79 e incluso a 27% de letalidad en personas con más de 80 años. Hasta el día de hoy realizamos 2.302.799 testeos en la ciudad, 60% de ellos a ciudadanos porteños. La tasa de positividad ha ido descendiendo, lenta pero sistemáticamente en los últimos 10 días, está en 21,5%. Seguimos insistiendo e intensificando el testeo para seguir bajando este porcentaje. Y hemos alcanzado una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires de 45.091. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Seguimos entonces con el informe del dispositivo Detectar. Hasta el momento se han testeado 483.391 personas, de las cuales 64.074 arrojaron como resultado positivo. Seguimos impulsando todo lo que es la estrategia de testeo en todos estos dispositivos Detectar, más los 4 grandes centros de testeo en Parque Chacabuco, Rural,
Costa Salguero y Villa Crespo, más la unidad sanitaria móvil que está instalada en el Teatro Colón. En todos estos dispositivos, todas las personas que han tenido contacto estrecho se pueden acercar al 7º día para hacer el testeo. Seguimos insistiendo en la estrategia de que toda persona o sintomática o contacto se testee con el posterior aislamiento para frenar la cadena de contagios. En relación a los barrios vulnerables, se han diagnosticado hasta el momento 22.301 personas, de las cuales 19.946 ya se encuentran recuperadas. Lamentablemente fallecieron 318 personas, lo que da una tasa de letalidad del 1.43. Acá también, en los 7 puntos del detectar en barrios populares, hemos intensificado todo el personal. Algunos los mudamos para tener más capacidad y hemos impulsado nuevamente toda la estrategia de los promotores para ir a cada uno de los domicilios y seguimos recordando la importancia de que todas aquellas personas se vengan a testear. Están dispuestos, como en la primera ola, todos los hoteles para aquellas personas que no puedan cumplir el aislamiento en su domicilio. Están dispuestos todos los hoteles para los casos leves después del testeo positivo. En el día de ayer se han diagnosticado entre todos los barrios 163 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, llevamos realizados en la Ciudad de Buenos Aires 47.672 test a personas que residen en las instituciones geriátricas y hemos podido confirmar a través de esta estrategia 6.116 casos de COVID-19. Se han recuperado favorablemente 4.841 personas de estas que diagnosticamos y lamentablemente han fallecido 1.144 personas. En relación a la estrategia de la vacunación antigripal que estamos llevando adelante en la ciudad, podemos contarles que al día de la fecha se han vacunado 112.543 personas, de un total de personas que se han empadronado de 139.076 y tienen turno asignado ya 15.347 personas. Acá me detengo un segundito para remarcar que a diferencia de otros años es fundamental, es importante que se puedan inscribir, empadronar en la página buenosaires.gov.ar/gripe para evitar que se aglomeren muchas personas en los sitios de vacunación. Si bien disponemos de 56 centros donde se pueden vacunar, tanto entre los centros de salud como hospitales que han sido preparados para tal fin, y el centro donde uno puede concurrir en automóvil, de todas formas hay que inscribirse. Por último, repasar los grupos que pueden recibir o se inscriben para recibir la vacuna antigripal. Son todos aquellos niños y niñas entre 6 meses y 2 años, las personas mayores de 65 años, las mujeres que están embarazadas o que están cursando el puerperio y aquellas personas que entre 2 años y 65 años tengan una condición física o, digamos, alguna enfermedad concomitante que su médico de cabecera pueda certificar y acreditar que requiere la vacunación. Y los adultos mayores que hayan recibido la vacunación para COVID deben tener una diferencia entre una y otra vacuna de 15 días. Esto también es muy importante para evitar desplazarse hasta el lugar y luego no poder recibir la vacunación. Bueno, continúa Fernán con el informe. Gracias, Paula. Bueno, como siempre les presentamos primero los 6 grupos del plan estratégico de vacunación. Los trabajadores de la salud primero, mayores de 70 años segundo, de 60 a 69 años tercero. El cuarto grupo es estratégico y el quinto grupo son las personas de 18 a 59 años con enfermedad acompañante y por último algunos grupos estratégicos locales. Hasta el día de hoy recibimos 907.900 dosis de vacuna en la ciudad, de las cuales aplicamos 853.976. Lo que hace una tasa o un porcentaje de aplicación del 92.2%. El total de las personas en la ciudad que ha recibido al menos una dosis es 681.400 personas, que representan el 56% de la población priorizada, la población de riesgo, que son cerca de 1.200.000 personas en la ciudad. Y también ese valor de 681.400 representa el 22.76% de la población general. Es decir, que hasta el día de hoy hemos logrado aplicarle al menos una dosis al 22.76% de los porteños.
En términos del grupo 1, que son los trabajadores de la salud, nosotros aplicamos hasta el día de hoy 325.050 aplicaciones de vacunas, de las cuales 185.400 fueron la primera dosis a trabajadores de la salud, y 139.650 de ellos también recibieron la segunda dosis. En cuanto a adultos mayores, ustedes ya saben, en este momento estamos vacunando personas entre 60 y 64 años. Hasta el día de hoy aplicamos 481.597 vacunas a personas mayores de 60 años. Tenemos asignados para hoy y mañana 19.628 turnos. Y nos quedan aún 48.000 personas empadronadas de 60 a 64 años que aún no le hemos asignado turno. Aquí es muy importante decirle a todos que en cuanto llegue el próximo vuelo con dosis 1, rápidamente le vamos a dar los turnos. Seguramente eso va a ocurrir en los primeros días de la semana que viene. Podremos vacunar al resto del grupo de mayores de 60 años que nos están faltando. Y también hemos vacunado a todas las personas que están en residencias de adultos mayores. Son 498 residencias en la ciudad, ya han sido todas visitadas y vacunadas. Y también estamos en un plan cotidiano de visita a domicilio para aquellas personas que han hecho el trámite, que llamaron al 147, que fueron evaluados por los geriatras y que se definió que verdaderamente correspondía vacunarse. Todas ellas que han iniciado el trámite van a ser contactadas y día a día vamos por los domicilios vacunando a las personas que así lo han solicitado y que han tenido el permiso para hacerlo. Muchas gracias. Ministro, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Quería preguntarle a propósito de lo que usted mencionaba sobre la llegada de vacunas. Si no veo mal el número, están quedando aproximadamente unas 50.000 vacunas, ¿no?, dentro de las que han recibido y las que les resta por aplicar. ¿Se están esperando, y con alguna precisión mayor, de qué vacuna la próxima distribución? Y saber, por otro lado, ministro, si la situación que se ha planteado con irregularidades que investiga la justicia en el centro de hisopados en Ezeiza tuvo alguna situación similar en Aeroparque, si saben o tienen alguna información al respecto, y qué nos puede decir. Gracias. Bueno, del segundo punto no tenemos ninguna información, es un tema del ámbito del Gobierno Nacional. De manera que tanto la misma empresa que trabaja en Ezeiza trabaja en Aeroparque y es parte de la responsabilidad o del grupo de gobierno nacional, de manera que no tenemos mucha información al detalle al respecto. En cuanto al primer punto nosotros sabemos, y la ministra de Salud de la Nación ha comunicado ayer, que el día 21 o 22 de mayo vamos a estar recibiendo un embarque de AstraZeneca, que ese embarque es muy importante para nosotros porque en esos días tenemos el periodo de las 12 semanas de los que ya han recibido la vacuna Covishield en los primeros meses del año, así que ese embarque va a ser utilizado sobre todo para la segunda dosis de las personas que ya han recibido la Covishield. Y luego sabemos que las vacunas chinas están temporariamente suspendidas, de manera que las vacunas que estamos esperando para poder continuar con la primera dosis son las vacunas que vienen de Rusia, las Sputnik V. No tenemos confirmación exacta de en qué momento va a venir el vuelo, pero decididamente en los próximos días seguramente habrá información más precisa. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Quiero consultar sobre las gestiones del gobierno porteño con el gobierno de los Estados Unidos o bien con los laboratorios de aquel país. ¿De qué consta estas tratativas de conseguir vacunas y bien qué objetivos se tiene? Si es que son optimistas de que en un corto plazo van a conseguir dosis para que lleguen a la ciudad y al resto del país, porque entiendo que la lógica es para colaborar con la campaña a nivel nacional. Y por último, usted marcó que la curva de casos viene bajando sostenidamente, lo vinculó a la conducta social. En ese marco, si se mantiene esta tónica, ¿qué va a ocurrir con esta curva? ¿Efectivamente va a bajar? ¿Podemos aseverar que si se mantiene esta conducta, este rebrote o esta segunda ola va a culminar de acá a fines de mayo? Gracias. Bueno, en cuanto a las vacunas, Nicolás, nosotros desde el primer día que el jefe de gabinete de la Nación comunicó que las jurisdicciones podían
ensayar y buscar alternativas para comprar vacunas. Nosotros estamos trabajando intensamente en ello, como bien comentaste vos, siempre para colaborar con la campaña nacional, porque somos una nación y necesitamos distribuir las capacidades y los recursos entre todas las personas con un criterio de equidad, con el criterio de riesgo que la campaña de vacunación va siguiendo. Intensivamente nos hemos reunido con todas las empresas, con todos los gobiernos y trabajamos permanentemente de evaluar alternativas. Al día de hoy no tenemos ninguna definición concreta en el corto plazo, de manera que no hay mucho más para comunicar. Y en cuanto a cómo evolucionará la curva, esto lo hemos visto ya en las dos curvas anteriores, en la que terminó en septiembre del año pasado y la que terminó en enero de este año, ¿no? Aquí hay una interrelación, una complementariedad de acciones que son esenciales para bajar la curva y cuanto más intensamente se complementan, más intensamente descienden los casos. La primera que podemos nombrar es la capacidad del gobierno de intensificar el testeo, el rastreo y el aislamiento. Si uno no intensifica el testeo, el rastreo y el aislamiento, es muy difícil bajar los casos porque es muy difícil identificar los grupos de personas que han sido contacto estrecho y por lo tanto es difícil cortar la cadena. Uno identifica al enfermo, pero si uno hace una buena investigación sobre con quiénes estuvo, es muy difícil cortar la cadena de contagios porque siguen los contactos estrechos enfermándose y generando nuevos contactos estrechos. Así que todo el seguimiento de personas y el diagnóstico de las personas es esencial. El segundo componente es la capacidad, la energía que tenemos los ciudadanos para cada día cuidarnos. Ya sabemos todos cómo es que nos contagiamos. Todos sabemos que la mayoría de los contagios ocurren porque hemos estado en una oficina, en una casa, en un departamento, en algún lugar cerrado, con un grupo de personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, que estábamos todos bien, nadie sentía ningún síntoma, nadie se sentía enfermo, pero que al otro día o al siguiente alguien nos llamó y nos dijo, mirá que después que estuve con vos, estuve con algún síntoma al día siguiente, me testé, me dio positivo y a partir de ahí ya alguno de nosotros también se contagió en ese encuentro. Entonces aquí el secreto es evitar al máximo los encuentros en lugares cerrados. Ese es el objetivo ahora, sobre todo en estos días que empezaron los fríos, ¿no? Y si es un lugar con techo, abrir ventana y puerta, pero evitarlos al máximo. Y la otra cosa que hay que recordar que es muy importante porque nos hemos acostumbrado un poco al revés, y es el lugar donde el barbijo tiene el mayor efecto, es en un lugar cerrado, mal ventilado, que se rompe la distancia. Ese es el lugar donde el barbijo es más importante. Por eso nosotros decimos, cuando estás adentro en la oficina, cuando estás en una reunión de trabajo, cuando estás con otras personas que no convivís en un encuentro social, hay que ponerse el barbijo y tenerlo puesto adentro del lugar donde estás. Ahí es donde vas a correr muchísimo más riesgo. Y creo que bueno, entonces en base primero a la capacidad de testeo, a la capacidad de sostener estas medidas, al avance de la vacunación y en forma negativa, los fríos que nos llevan a los lugares cerrados y, por supuesto, las variantes que son un poco más contagiantes, la combinación de esos 5 fenómenos son los que van a determinar la curva. Lo que venimos viendo hasta ahora es que las medidas que se han propuesto están siendo muy bien cumplidas por todo el mundo, los casos vienen bajando y necesitamos sostener este descenso muchísimo más. Recién hemos descendido apenas un 20 o 25% de lo que habíamos ascendido. Necesitamos terminar de descender, primero para que la gente no se enferme y no corra riesgo, pero segundo porque le tenemos que dar más tiempo a las terapias intensivas. Recuerden que nosotros siempre decimos, las camas de terapia intensiva van siguiendo una curva de camas que va demorada unos 10 días luego de la curva de casos. Y recién en estos días empezaron a descender las camas de terapia intensiva en la ciudad, en pequeña cantidad, pero ya empezaron a descender. Es decir, que la curva de camas está empezando a copiar, a seguir la forma de la curva de casos, que ya lleva 10 días, llevamos 12 días con el día de hoy con un R debajo de 1. Bueno, la curva de camas empezó a copiar ese descenso que recién es incipiente y lo tenemos que sostener todavía mucho tiempo para poder lograr que las terapias intensivas puedan dar las altas de las personas y por lo tanto puedan estar con menos actividad. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Continúo en la lógica de lo que usted estaba contando recién. En ese sentido, usted, ¿cuándo considera que la situación de contagios y de ocupación de camas de terapia intensiva podría volver a unos valores
previos a los de la ola o quizás a los que tuvimos en el verano, si esto es posible o no, y si usted entiende que las restricciones se pueden terminar o disminuir a partir del 21 de mayo o considera que a partir del 21 de mayo todavía vamos a tener que tener el tipo de restricciones que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del área metropolitana. Gracias. Gracias a vos, Marcelo. Bueno, nosotros siempre dijimos a lo largo de todo este largo año que es muy difícil anticiparse 1, 2 o 3 semanas a las evoluciones epidemiológicas y sobre todo a las medidas más recomendables, ¿no? Lo que sí me parece que tenemos una evolución, que necesitamos hacer descender esa curva, siempre los valores, por supuesto, que estén... nosotros fíjate que hemos tenido 2 pisos. El primer piso de casos, luego del invierno anterior, había llegado a 300, 350 casos por día. Y se sostuvo durante mucho tiempo, eso permitió que buena parte del sistema de salud pueda dedicarse a atender otro tipo de problemáticas de la gente. Luego, la segunda vez que subieron los casos, allá por enero, descendimos a un valor de 700 casos por día, casi el doble. Y de allí ya no descendimos, después vino este ascenso que tenemos ahora. Entonces nosotros tenemos que volver a valores que estén intermedios entre esos 2 pisos que habíamos tenido previamente. Ese sería el objetivo ideal, y sostenerlo durante varias semanas para que todas las personas que estén en terapia intensiva puedan ser dadas de altas y puedan liberarse las camas de los hospitales. Así que imposible decirte cuánto tiempo va a llegar o cómo vamos a estar dentro de 3 semanas, pero el objetivo es que todos hagamos el esfuerzo para que esto ocurra, para que los casos sigan descendiendo como vienen descendiendo y sobre todo le demos tiempo suficiente a las clínicas, sanatorios, hospitales públicos y privados como para que puedan dar de alta a los pacientes y estar un poquito con mayor capacidad asistencial y que también puedan volver a retomar el cuidado de otras patologías que también están pendientes, ¿no? ¿Qué tal, ministro Quirós? Buenos días, funcionarios. Fabián Waldman para FM La Patriada. La ministra Soledad Acuña mencionó varias veces por televisión que los chicos de la ciudad no viajan en colectivo para ir a los colegios. Antes de ayer volvió a subir a las redes un mapa en el cual muestra claramente que no tienen vacantes en sus barrios y tienen que trasladarse por transporte público hacia otros lugares. Por otro lado, desde la oposición al gobierno de Larreta plantean que durante 14 años el presupuesto de salud bajó prácticamente un 8% y los sueldos que tienen los trabajadores, tanto de enfermeros como doctores, son realmente muy bajos. En ese sentido, plantean la repentina necesidad y urgencia de la salud de Buenos Aires por atender ahora una cosa que durante 13 o 14 años estuvo prácticamente abandonada. ¿Cuál es la respuesta frente al tema de la movilidad de los chicos del sur al norte y la cuestión presupuestaria? Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vos, Fabián. Bueno, vamos por tu primer punto. La ministra Acuña ha dicho innumerable cantidad de veces que el transporte, el traslado de los niños a la escuela es 70% con medios privados o caminando en bicicleta o medios privados y 30% transporte público. Nunca ha dicho que no usan el transporte público, sino que es 70-30, lo tienen medido con precisión. Incluso ha dicho que esa proporción es mucho más alta en términos de transporte individual en el grupo de primaria, que en el grupo de secundaria efectivamente se usa un poco más el transporte público. Por eso toda la política del gobierno de la ciudad en colaboración y acompañamiento en estas medidas, en esta oportunidad, ha ido hacia la bimodalidad en el secundario y continuar con la presencialidad en el primario. De manera que esos datos son bastante precisos y explican bastante o son uno de los motivos por los cuales hemos propuesto lo que hemos propuesto para estas semanas, ¿no? El segundo, por supuesto, porque los más adultos pueden manejar la bimodalidad con mucho menos daño y menos dificultades.
Y yendo al otro punto que comentabas, me parece que la simplificación y hacer aseveraciones de esta magnitud a la gente con simplificaciones tan grandes de lo que significa el presupuesto público no ayuda a que la gente pueda comprenderse. Se analizan porcentajes de presupuesto total cuando dentro del presupuesto se agregan otras funciones como la policía, como otros objetivos, de manera que ese tipo de debate no me gusta darlo de esa manera y en todo caso prefiero darlo de otra manera, un diálogo un poquito más profundo, más certero, más complejo, como es la realidad, ¿no? Usé hasta algunas palabras o adjetivos que están fuera de lo que yo creo que corresponde, pero sí tocaste un punto que yo comparto plenamente, y es decididamente los trabajadores de la salud merecen, necesitan y deberíamos tener una mejor remuneración. Y nosotros vamos a trabajar permanentemente para que eso ocurra lo más rápido y lo más intensivamente posible. De eso trabajamos, hemos hecho todos los acuerdos paritarios en el año anterior y vamos a seguir trabajando en acordar ese derrotero, ese camino, que además del reconocimiento emocional, social, y del gobierno en todo lo que están haciendo, también tengan un reconocimiento económico que los pueda acompañar. Siempre vamos a trabajar en esa línea, en la medida que sea posible, en cada año, en cada paritaria, vamos a trabajar en alcanzar esos objetivos. Muchas gracias.